Hola, hola a todos. Hi everyone. ¿Cómo están? How are you? Bueno, bienvenidos a todos a este reencuentro, con el camino después de 2 años. So, welcome to all of you to this um, to this meeting again, to this gathering after 2 years again in this path. Obviamente que en esta nueva etapa del camino no voy a estar fijo en un lugar, no voy a estar todos los días en un mismo espacio. Of course that of course that this time I'm not going to be fixed in only one place, and I'm not going to be transmitting every day, sino que estas conexiones van a ser esporádicas, a veces van a ser muy seguidas, a veces va a haber días en que no voy a estar. So of course that from now on, our transmissions won't be day by day. Sometimes they will be, sometimes we will have some gaps in the middle. Y por el momento, las primeras transmisiones voy a tener que traducirme otra vez entre español e inglés hasta que tengamos bien formado el sistema que se traduce solo. Así tengo que hablar solo en un idioma y ustedes van a elegir en qué idioma quieren escuchar. So, of course that for the first few videos, for sure, I will be translating myself as usual. And the reason why is because we are still working on the system to make it properly. When the system that you can choose your language and you will listen myself in your own language, and I will be only speaking only one language would be amazing. Así que seguimos trabajando en eso, por lo tanto, hasta que funcione, les pedimos paciencia. So, of course, we are working on this. So, until it is perfectly working, I will ask for patience to all of you. Bueno, hoy se cumplen 2 años del momento de cierre de la tarea planetaria en febrero 22 de 2022. Y quería recordarles un poco por qué hicimos ese encuentro, cuáles fueron las claves de ese encuentro. So today it's been 2 years since our activation, our closure of the cycle in Egypt on February 22nd, 2022. And I wanted to make a summary of what was that task and why we choose these days. Bien, recordemos que desde que yo comencé a hacer mis cursos, mis charlas, en el 2009, todo lo que yo enseñaba era Atertumti. El nombre de lo que enseñaba era Atertumti, que significa el cielo en la tierra. So, since my first talks when I started in 2009, everything that I did, every explanation that I gave, it was all related to Atertumti, under the name of Atertumti, which means heaven on earth. Atertumti era como nosotros en el Nilo, hace 12.000 años, le llamábamos a traer ese cielo a la tierra, al plan de construir las pirámides, de cómo convertir a lo humano o a lo mundano en divino. So Atertumti was the name that we used to refer 12,000 years ago in the Nile, the river Nile, to the idea, the plan of bringing heaven to earth by building the pyramids and building the initiatic path in order for us to
the mundane world to become divine. Entonces, a esto le llamábamos el plan. Esto era un plan que nos ayudaba a todos a seguir paso a paso una reconexión con lo universal, con lo divino. So that's why what we created was this initiatic path, which was like a plan. We call it the plan, in order to get to the universal and divine realm. En ese camino, la importancia no era irse de la tierra hacia lo divino, sino cómo conectar ambos para que sean uno. So the plan, it was not about how to leave the earth or this reality to go to the divine, but how to connect the divine and the mundane, the world, into one. How to make them unity. Por esto mismo, el plan, todas las explicaciones que he dado, estaban relacionadas a lo que en Egipto había surgido y que nosotros, desde aquel momento en Egipto, que nos expandimos hacia el mundo, en esta época atlante, hace 12.000 años, hemos repartido esa información por todo el mundo y se dijo que en el espejo del tiempo teníamos que volver otra vez hacia las tierras de Egipto a cerrar un ciclo para poder comenzar otro nuevamente desde ahí. So what was said in the past 12,000 years ago was that the people that lived in the Nile eventually had to leave Egypt or that territory in Africa. We needed to leave the territory and spread around the world through time and space. And 12,000 years after, in the mirror of time, we needed to come back to close a cycle so we could begin again. We can restart from the origin of everything that have been settled, which was in the Nile, so to restart the system. Entonces, todo lo que hice después de esas charlas de Atertunti fue tratar de ir conectando el paso a paso para llegar a lo que pasó en 2022. So that's why after my talks of Atertunti many years ago, everything that I did after, it was step by step trying to build a path, a way for what happens in 2022. El camino Harwitum, el camino de la gran mujer, Roma Amor, el camino del dragón. Todos estos caminos tenían una lógica para ir construyendo paso a paso el yo soy. So everything that I did after the talks of the Atertunti was the step-by-step to reach the 2022, which was the path of Harwitum, the path of the great woman, the path of Roma Amor, the path of the dragon. So each one of those things were building the structure for what happened in 2022, which was the project I Am. El camino, el proyecto, entonces, cuando comienza el año 2020, empezamos el camino del yo soy. ¿Y dónde estaba hecho el camino del yo soy? Entre un portal de tiempo y un portal de espacio. El mensaje fue, hay que reconectar la red de conciencia desde el yo soy entre el portal del tiempo y el portal del espacio, que en realidad son códigos, que es la suma de números. So the message received for the I Am was, we need to connect all the parts of the of the consciousness network towards the I Am, between the portals of time and the portals of space. So the way we knew how to do that, it was by codes. So 2 specific moments that are codes with numbers that represents time and space. ¿Y esto qué sería? Sería los días 2 de febrero
de 2020, que es 2222. Es un palíndromo también, es un juego de números que forman un 8 a través de la polaridad y la dualidad. Entonces, forma el portal de tiempo. Entonces, ese día comenzamos con el camino yo soy. So, the day we began with the path of the I am was the day February 2nd, 2020. Why? Because it's the number 8, 0202 2020. So you can read it. It doesn't matter which side, and you will read the same. So it's a portal of time because it gives an 8. So 8 is the number of time, and 2 is the number of duality, of expression, of portals. So that's why we use this code in order to open the time and start the I Am Project. ¿Y dónde terminaría? En un día que también fuera un símbolo reflejado, como un portal, que diera el número 12, que es la estructura del tiempo. So, when would the project of the I Am close? In a day of space, which is a day that also can be reflected in the same way, like a portal with 222, but it must give the number 12, which is the number of space, of the net. So that, entonces, ese día, ¿cuál era? 22 de febrero de 2022. 2202 2022. So when was that day of space? It was the day 22nd of February 02 2022. So that's the portal, and you can see it reflected again. Entonces, entre estos dos días portales se hizo el camino del yo soy para unificar todas las informaciones del yo soy y activarlas nuevamente donde comenzó el tejido de la red planetaria en Egipto. So, the idea of these 2 years of path between 2020 and 2022 was to put together all the aspects of the I am through consciousness. We put it all together and we brought it again to the pyramids of Egypt so we could sow the seeds of the information that has been spread, and we put it together again to reset in the place where the network was created for the first time. Entonces, la tarea que realizamos durante esos 2 años fue recuperar toda esa información que se había expandido y con las personas del mundo que se habían expandido, empezar a traer esa información nuevamente para tejerla en Egipto. So, en el Nilo. So that's why the idea of the entire gathering was to bring the information that has been spread around the planet, bring it back to us in Egypt, and activate it with the people that has been spread around the world. Por lo tanto, todos ustedes, todas las personas que se han estado conectando siempre al camino del yo soy, que se han ido sumando, bueno, para eso hicimos esa tarea, para traer toda esa información de todos y anclarla de nuevo en la Gran Pirámide de Egipto. So, that's what we did. All the information that has been spread in between people, we brought it back with awareness, with consciousness, into Egypt again. ¿Y esto para qué? Para poder reiniciar algo, para poder resetear una información. So why we did this? In order to reset an information, in order to reset something in the planet. Durante los portales de tiempo y espacio, lo que hicimos fue trabajar con el
octaedro, la pirámide, y el dodecaedro, que es la estructura de los 12 rayos de la Tierra. Todos espero que se acuerden de las formas, ¿sí? El octaedro y el dodecaedro. Eso fue portal de tiempo, octaedro, portal de espacio, dodecaedro. So I hope you remember that we have these two structures that we were working with in between time and space. The portal of time is octahedron, the shape of the octahedron. And the portal of space is the dodecahedron. So the octahedron has the shape of the pyramid. That's what we were working with. So time inside the pyramid. And around the planet, it was the dodecahedron, which is the 12 rays of light, all information that is expanding through the network of consciousness. Por lo tanto, estas dos estructuras, octaedro y dodecaedro, representan portales de tiempo y espacio. So that's why these two structures, octahedron and dodecahedron, represent the two portals of time and space. Y en el medio construimos la idea del yo soy. Pusimos la información del yo soy, que son los 360 grados del ser, todos juntos. Por eso cada día dimos una información específica que era para integrar todos estos puntos de vista. So, so that's why in between the octahedron and the dodecahedron, what we did was to complete a cycle of information, which is 360 degrees, 360 days, each one of them with a specific information that needed to be connected in order to shape the structure of the network. So that was the idea, to put all this information together. Y por esto, en ese año 2022, entregamos los cristales que activamos durante todo el camino del Yo Soy, los entregamos en 12 puntos de la Tierra, que son los 12 portales del dodecaedro. And that's why the crystals that we were using to anchor this information during the whole I Am path, what we did in 2022 was to deliver them on Earth in the portals of the dodecahedron. Bueno, por lo tanto, durante 2022 lo que hicimos fue cerrar todo un proceso de reactivación de esa red del octaedro y dodecaedro. So what we have been doing during the 2022 was to reactivate again the structure of the octahedron and dodecahedron, time and space. Y anclamos esa información a través de estas estructuras de estos cristales. And we anchor this information that we have been working with the network through these crystals that were set on the planet. Bien, entonces, el mensaje luego de terminar esa tarea fue que en 2024 teníamos que volver a comenzar una reactivación, pero esta vez desde el icosaedro y el hexaedro. ¿Por qué? ¿Qué representan? So what we have received in 2022 after we closed the entire task was to activate in 2024 to activate the hexahedron and the icosahedron. Just give me a moment. There were noises, había ruidos. Entonces, en 2024, la tarea era
activar icosaedro y hexaedro. Esa es nuestra tarea a partir de ahora. So what the message was in 2022, that when we reset and restart 2024, our task is to work with these other two geometries, which is the hexahedron and the icosahedron. Recordemos la figura de esto. El hexaedro es un cubo y el icosaedro es una esfera de 20 caras triangulares. So remember the shapes of this. The hexahedron is a cube, like a box, and the icosahedron is a sphere that has 20 faces, 20 triangular faces. Okay. Bien. ¿Qué representan? So, what do they represent? En tanto, el octaedro y el dodecaedro representan la activación del espíritu, del ser. El icosaedro y el hexaedro representan la manifestación del ser. So, in the same way as, in one hand, octahedron and dodecahedron, they represented the essence of the being. They represent the essence of the self. In the other hand, the hexahedron and the icosahedron represent the manifestation of the self. Por lo tanto, en 2024 comienza la tarea de manifestación, de bajar a materia eso que antes trabajamos como esencia. So that's why in 2024, the task that begins is to manifest all the things that before we worked as essence in the spiritual realm. Por lo tanto, es traer las anclas y poner manos a la obra. So that's why is to anchor the reality and to put our hands in work. ¿Por qué esto? Nosotros teníamos que el octaedro representa la semilla del ser. Es la semilla interna, el corazón y el centro de conexión o el eje del ser. ¿Sí? Igual que decíamos el eje del mundo en las pirámides de Egipto. So the octahedron represents the axis of the world because these two pyramidal faces, they create the channel, the alignment of your own self. Yeah, so that's why we call the path from Egypt, from the pyramids, the axis of the world. El dodecaedro representa los chakras del ser, las 12 puertas que se van activando, ¿sí? Que son los 9 chakras que están dentro del cuerpo y los 3 chakras que están fuera del cuerpo, que son los que hemos ido trabajando durante cada día en el año del Yo Soy, ¿sí? Cada uno de estos chakras que se va abriendo son los 12 portales o las 12 constelaciones, los 12 meses que constituyen al ser. So, the dodecahedron are the 12 chakras of the self. You have the axis with the seed, which is the octahedron, and then each chakra that is being opened is the dodecahedron. So 9 chakras on the body and 3 chakras outside the body, which are the chakras that we have been working with during the entire project of the I Am, which has been the 12 months, the 12 constellations, and the chakras we work with every day. Por lo tanto, si alguien quiere volver a recuperar el concepto de qué es el octaedro y qué es el dodecaedro, recorran el camino Yo Soy de 2020 y 2021. So if someone wants to reset and rebuild the idea of this whole path through the octahedron and the dodecahedron, so what you have to do is to
to walk again the path of 2020 and 2021, the path of the I am. Bien, so esa sería la estructura de octaedro y dodecaedro. So that would be the structure of octahedron and dodecahedron. Por el otro lado, ¿qué representa icosaedro y octaedro? Y hexaedro. So, in the other hand, what represents the icosahedron and hexahedron? El icosaedro lo que representa son los 10 dedos de las manos y los 10 dedos del pie. Entonces van a representar cada uno a las 5 pentatónicas, las 5 notas pentatónicas, los 5 colores fundamentales, los 5 sólidos platónicos y los 5 sentidos. So, what is the icosahedron representing? The icosahedron represents the 5 pentatonic notes, the 5 senses, the 5 platonic solids, and the 5 main colors to create the others. So, it's the structure of creation. Por lo tanto, es la estructura de la creación. Es desde donde se empieza a manifestar. Empezamos a generar cosas. So the icosahedron is the one that starts to generate things, to manifest reality. Es el que crea la música, el que crea el arte, el que crea la arquitectura, el que crea la conexión, los sentimientos, la percepción del mundo. So, the main structure of the icosahedron represents the creation. So it's the creation of music, the creation of art, the creation of the senses, of the perception of the world, the creation of architecture through architecture. So it's the basics of the creation of everything. That's basically the icosahedron. Y el hexaedro es el cubo, es la caja que lo que hace es manifestar todas las dimensiones aquí y ahora. Las 9 dimensiones manifestadas aquí y ahora. So, que es lo que terminamos llamando el cubo de Metatron. So, the hexahedron is like this box, this cube, that brings all the dimensions into one, that manifests the 9 dimensions into here and now. So it's the manifestation of everything. So that's the idea of the hexahedron, which also you can call Metatron's cube. Por lo tanto, es el creador en sí mismo. So basically, is the creator itself. Entonces, ¿qué implica que empezamos a realizar ahora el camino de la manifestación? En que todas las informaciones que hemos ido hablando las vamos a ir anclando y vamos a ir formando parte todos de esa manifestación. So, what it means is that from now on, what we will do in this next next years is going to be to all of us to take part into the manifestation of things, into the creation of something, matter. Por lo tanto, el siguiente camino es justamente traer el cielo a la tierra. Es atartumti. So that's why the next path, the next steps are basically to accomplish the next step of the path, which is to bring heaven on earth, which is manifest into matter. Y todas esas historias que vamos contando, que he ido contando en todos estos años, es bajar todo eso a que se manifieste, se materialice. So all these stories and all these things that we have been telling and sharing, so the idea is to start manifesting them and bringing them to life. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer este año es construir físicamente la red del icosaedro, la red icosaédrica.
So what is the first task that we will do in this 2024? The main thing that we have to do this year is to download in physical aspect the icosahedron, the net of the icosahedron. Vamos a, con nuevos cristales, bajar la información de estos 5 nodos de la música, 5 nodos del arte, de la luz, 5 nodos del sentimiento a través de los sentidos, 5 nodos de la estructura física. So that's why what we are going to do is to anchor the information of these 5 notes of music, 5 notes of light, colors, 5 notes of building, and 5 notes of senses. And we will do that delivering new crystals into these portals. ¿Quién lo va a hacer? No lo voy a hacer yo. Lo van a hacer 60 personas que ya han sido seleccionadas, que han ido a los eventos de 2022. Y estas 60 personas, que yo no conozco, van a llevar estos cristales. Nosotros, con el aporte que todos han hecho hasta ahora en el camino, justamente para esta tarea, que han aportado a la fundación, que han aportado a la escuela, todos ustedes que han estado sosteniendo, van a ayudar a pagar los pasajes a ese viaje de 3 días, que es ir a hacer la activación a esos lugares concretos que son los nodos del icosaedro. So, during this year, it's not going to be me doing that. It's going to be 60 people from the network that have been in the events in 2022 in Egypt and Argentina. So people that I don't know, that have been randomly selected from those events, that will take these crystals into these places in the world. And we will do that through the foundation because of all the support that you have given to the foundation, being a member of the foundation, giving us the resources to do it. So what we are gonna do is to send them 3 days into each one of the nodes, so they bring the stones and they activate with all of us this network all together throughout 2024. Por lo tanto, esta tarea la va a hacer gente de la red, sostenida económicamente por la gente que ha estado siendo parte de la red, y vamos a estar todos por igual conectando, yo como uno más, conectando desde la red, sosteniendo a estas personas que van a ir a estos nodos. So, that's why this year, along 2024, what we will be doing is to support energetically these 60 people that will go throughout the year to these nodes. So that's why we all of us will do it together. So it's not that I will do it, everyone will do it. I will be one more supporting them, holding their energy with all of you in those days. So we support these people to deliver these crystals for us in the nodes of the planet. Esta tarea se va a realizar entre solsticios y equinoccios. Es decir, 20 de marzo, 20 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre, estas personas van a estar en esos lugares. Entonces son 60 personas repartidas, ¿sí?, en todo el año, en esos 4 días, esos 4 momentos, en los nodos de la Tierra, en los 20 nodos de la Tierra. So what we will be doing this year is that every solstice and equinox, which are 20th of March, 20th of June, 21st of September, 21st of December, those days we are going to be connecting in a net all together, holding these people that will go to the 20 nodes. En marzo
se van a activar los 5 primeros nodos. En junio se van a activar los siguientes 5, en septiembre otros 5 y en diciembre otros 5 nodos. So, in March, 5 nodes will be activated. In June, 5 nodes will be activated. In September, other 5 nodes. And December, other 5 nodes. Los días o meses previos, yo voy a ir explicando a través del blog yosoy.red en post las historias que van pasando y qué es lo que vamos a hacer ese día y qué son los nodos, qué representan, por qué vamos a ese lugar. Así que estén atentos al blog Yo Soy, porque ahí voy a estar poniendo toda la información de cómo prepararnos, qué lugares son, si se pueden sumar o no, cómo lo hacemos, etc. Toda la información necesaria la voy a poner en el blog yosoy.red. So, for all of us to be connected with the task, just pay attention to the blog yosoy.red, which is the same blog that we've been using for the IAM. So there, I will be posting every week information related to what is the task for each one of the nodes, what are the nodes, if you can join or not, what can we do to support. So all the information will be in the previous month of every activation. I will start to explain each one of the tasks, who is going, why these crystals, everything will be there. Y además voy a ir haciendo videos para explicarles a través de las redes sociales, a través de aquí con alineaciones, para irnos preparando para esas tareas, esas 4 tareas del año. So, of course, I will also be transmitting through Instagram, through videos here in alignments as I usually did, in order to explain everybody how to prepare, how to get ready for these activations that we will do every solstice and equinox. Por lo tanto, vamos a estar reactivando la red y semana a semana van a ir teniendo información en el blog sobre cómo irnos preparando para esta tarea de manifestación del icosaedro. So, that's why every week I will be posting information related to how to get ready for this activation of the icosahedron, the manifestation of the icosahedron along 2024. Bien, y mientras tanto, vamos a estar también compartiendo los proyectos que tenemos en relación a cómo manifestar esto de una manera práctica. So also, in the meantime, I will be sharing information of the projects that we have to show you what are our ideas on how to manifest this in a practical way. Entonces, para esto, en el mismo blog yosoy.red va a estar explicado todo el proyecto y cómo se pueden sumar. So that's why in the website yosoy.red, you can access and read the projects that we have in order for you to know how can you be a part of it and how can you join this project. Nuestra intención a partir de ahora es que los proyectos que tenemos no sean solo para nosotros, nuestra organización, sino que cualquier cosa que nosotros hagamos o generemos, tanto sea como proyectos como económicamente, la idea es que todos aquellos que aporten y ayuden también crezcan con nosotros. Vamos a ir creando una red de sostén en la cual la idea no es que solamente ustedes aporten a que esto se haga, sino que ustedes sean parte activa, miembros y socios de todos los proyectos que hagamos a partir de ahora en adelante. So one of the things that we changed and that we will be sharing with you every day, explaining every step of the way, is that all the projects that we want to do from now on in order to manifest, they are not going to be just things that you will support for us to grow, but the idea is for all of us to grow together.
So whoever gives something, you will receive something back. And I'm talking not only in services, but also economically. The idea is for all of us to become partners and not just you following people. Our idea is to create a network that grows exponentially in all directions and not just towards me. So these projects that we are trying to do is to manifest a way in which we can actually do it. Entonces, una de las claves de los proyectos que vamos a tener a partir de ahora es que la red crezca exponencialmente en todas direcciones, en que todos crezcamos al mismo tiempo aportando a esto y no solamente ustedes sosteniendo que yo pueda hacerlo. Y esto implica un proyecto que es el proyecto Yo Soy, que va a tener 3 aspectos, 3 etapas, que van a ser muy largas, ¿sí? Porque es un proyecto de toda una vida. So this is a project, the project I am, which will be spread in 3 aspects, a trinity of projects that will be held for a long time. It's not something for 1 or 2 years. It's something for many years. So that's why we all have to get it together. So we have this trinity of projects that I will explain. Entonces tenemos esta trinidad de proyectos que voy a explicar ahora. El espíritu de nuestro proyecto, la mente de nuestro proyecto es tratar de generar una aplicación móvil que se llamará Ontos, y el diseño de Ontos tiene como objetivo que todos podamos estar conectados más fácil e intercambiar todos nuestros servicios, es decir, todo aquello que nosotros tenemos para aportar y todo aquello que tenemos para recibir. Lo que necesitamos recibir y lo que tengo para dar a otros. La intención es que esta aplicación sea algo que nos permita intercambiar tanto información, economía, cursos y empezar a practicar la ontocracia a través de la financiación de proyectos y demás. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo de desarrollo y que está explicado, la intención está explicada también en el blog para saber cómo sumarte a hacer esto posible. So the first part of the project, or the first aspect of the project, is Mind. So what is Mind? Is the creation of an app, a mobile app, in which the idea is to design a way in which everyone that works for consciousness is connected. So the development of this application, of this app, is going to be in order for all of us to be easily connected, for all of us to share information, and mainly for everyone to find easily what you need and to give easily what you have. So that's the point of the entire app. So we can start to build this connectivity in information, in projects, economically. So the idea is for all of us to grow together and to be partners of this app, of this creation. El segundo aspecto es el alma. ¿Qué es el alma? Son todos los encuentros, eventos, caminos, explicaciones, realización de series, de películas, contar las historias que nos inspiran a encontrarnos y hacer cosas, básicamente. Entonces, eso va a ser el camino Yo Soy. Ese es el alma del proyecto, el camino Yo Soy, que la intención es que si todos sostenemos el camino, entonces yo voy a poder, yo y otras personas vamos a poder viajar por el mundo, hacer encuentros en diferentes lugares, hacer todo público. Entonces, así podemos empezar a expandir cada vez más todo esto y hacerlo más público. So the soul
of the project is the path of the I am. And the idea is for all of us to contain economically the path of the I am. So I could start doing everything for free and to make gatherings and encounters like I did in The Great Woman, another path that I did before. So we can travel the world, do things with all of you, to create audiovisual material, create maybe series, movies, and things that we can all be part of. So that's the path of the I am. That's the soul of the project. Y luego tenemos la parte física del proyecto, que es la creación de centros reales, físicos, donde poder crear centros de retiro, de reconexión, donde poder manifestar todos los proyectos, las prácticas ontocráticas, que van a ser lugares donde vamos a anclar la ontocracia, donde vamos a empezar a manifestar los encuentros para la ontocracia y a sembrar las semillas físicamente de esta nueva información. Y el primer proyecto va a ser en Egipto. El primer lugar donde lo vamos a anclar va a ser en Egipto, para que todos los que sean parte de este proyecto tengan un espacio donde ir, encontrarse y conectarse, ¿no? Físicamente. So the third part is the physical aspect, which is the creation of centers, places where everyone could go and meet and do their gatherings and connect and meditate and do retreats and everything related to sowing the seeds of this reality, to practice ontocracy, to design the ideas of ontocracy. So the idea is to create these centers, and the first one will be in Egypt, of course, in the Nile, to settle the first physical place where we would expand all these ideas. Todos los detalles de cada proyecto los voy a ir contando paso a paso a través de los posts. All the details of the projects will be told in every post that I will give step by step all this year and so on. Pero ya también pueden entrar ahora mismo a yosoy.red y ahí está explicado todo el proyecto, cómo sumarse, cómo agrandar el equipo, cómo ayudar económicamente, cómo ser parte como inversionista. Está todo explicado en el blog del Yo Soy. So if you go now to the website, to the blog, yosoy.red, there you have explained all the project step by step. What are the stages? What are the different parts of it? All the details that we are trying to create from it. I will be, of course, explaining this throughout the year through post, but the idea is to for you to read there all information and to know if you can join in which way, as a part of a team, as a part of an investor, a donor, y obviamente para todos aquellos que quieran compartir esta información con todas las personas que crean que pueden sumarse a esto, se los agradezco. And of course, if you feel that there are more people that would love to join projects like this, so I would thank you very much. Bien, entonces reiniciamos así un nuevo comienzo de este camino del yo soy, esta vez con la característica de manifestación. So we reset the project again, the path of the I am, but this time with the characteristics of manifestation. En el blog, ahí van a tener explicado cuál es el objetivo que tenemos como red a partir de ahora.
So in the blog, you will have also explained there what is the goal that we have now as a network. El objetivo es un nuevo estado de conciencia. The goal of all this is a new state of consciousness. Un nuevo estado de conciencia interno que nos ayude a construir un estado de conciencia externo. So our goal from now on is to build up our inner new state of consciousness in order to build outside a new state of consciousness. So from the inside to the outside. Crear un estado interno de conciencia para crear un estado externo de conciencia. So to create an inner state of consciousness in order to manifest an outer state of consciousness. Obviamente en cada post, en cada historia, voy a ir compartiendo qué significa un nuevo estado de conciencia. Y vamos a ir diseminando otra vez, igual que hicimos en el Yo Soy, diferentes aspectos de todo esto para ir contando, haciendo videos más cortos también en un solo idioma, en los cuales voy a ir contando paso a paso cómo vamos a construir la idea de lo que es un nuevo estado de conciencia. So, of course, throughout the project of the I Am, the idea is to explain step by step and all the little pieces of what a new state of consciousness means, in the same way as we did in the I Am, talking about different aspects. We will do the same, talking about the new state of consciousness, what it means, what can we do with it, pero siempre sin perder la espontaneidad o la magia que tiene el camino. But of course, we will never lose this magic and this spontaneity that this path has. Bien, entonces, este nuevo estado de conciencia está explicado ahí en el blog. So, in the blog, yosoy.red, it's explained the new state of consciousness. Y vamos a ir, obviamente, actualizando todo el tiempo la información que tengamos. Of course, we are gonna update all the information that we have. Vamos a ir cambiando muchas modalidades, así que estamos en la era de Acuario, por lo tanto, siempre hay que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías que aparecen, por lo tanto, vamos a ir cambiando muchas cosas. So also, we are going to be changing many things because we are in the age of Aquarius, so we are going to be changing modalities, ways, technology in order to connect better with all of you. So stay tuned and open for change. Así que bueno, les pido que estén calibrados a la posibilidad del cambio constante. Bueno, entonces, como vuelvo a decir, los invito a ingresar de nuevo al blog yosoy.red y a analizar todo lo que allí pueden encontrar sobre el proyecto. So, again, I invite you all to the website yosoy.red. So you can read about the project, so you can read everything that is there. Por el momento seguimos teniendo la misma traducción que antes hasta que pongamos el nuevo sistema de traducción. Así que ahí recuerden que pueden cambiar su idioma en los laterales de la página. So remember that you can change and switch your language with the Google Translator that is in the same website. We are still trying to put the translation mode much more innovated in the website, but by the moment you have the same translation as before.
Bien, así que pueden elegir su idioma. So you can choose your language. Como dije, voy a ir explicando paso a paso cómo sumarse, qué va a pasar. Bueno, voy a ir contando todo. So, as I said, step by step, I will explain every step of the way. Y bueno, sin más, creo que quería poner toda esta información el día de hoy porque se cumplen estos 2 años de esa activación y hoy empezamos de nuevo. So that's basically the information for today because I just wanted to settle this, to show this information to all of you. Today, that is 2 years after we activated the net, so we can begin again in this new stage, in this new part of the project. Y bueno, como siempre, me gustaría que cerremos con una alineación para integrar toda esta información, todo lo dicho, y que, bueno, que lo podamos manifestar también en nuestras células antes de manifestarlo afuera. So, so I would like for us to close this this day with this alignment. So we could integrate in ourselves and manifest the idea within us before we do it outside. Así que voy a invitar a Guille. So I'm going to invite Guille. Hola a todos. Hi, Guille. everyone. Bueno, entonces, como siempre, buscamos una posición cómoda. So, as always, we look for a comfortable position. Comenzamos a mover nuestro cuerpo buscando la posición cómoda. We start to move our bodies to search for a comfortable position. Moviendo las articulaciones, moving our joints. Estirando el cuerpo, stretching the body. Suavemente comienzo a masajear mi cuerpo. Softly, I massage my body. Y en tanto toco cada parte de mi cuerpo, voy tomando conciencia de hablar con el cuerpo y decirle que todo lo que pase a través de mí es para mi mayor bien. As I caress my body, touch each part of it, I talk with my body, telling it that everything that will go through it is for its greatest good.
Con la punta de los dedos voy sacando la estática de mi cuerpo, desde mi pelo hasta mis pies, pasando por la cara, por los hombros, dándome un baño seco, sacando todo el exceso de energía de la mente. So, with the tip of my fingers, I start to caress from my head to my toes, taking all the statics away like a dry shower, releasing all the tension of the mind. Y una vez que lo hago, busco la posición cómoda y me concentro solo en mi respiración. And once I do this, I search for a comfortable position and concentrate in my own breathing. Breathing. Inspira profundo, sostiene y exhala. Siempre por la nariz. Each one at its own rhythm. Take deep breath through the nose, hold the air, and exhale through the nose. Y suavemente comienzo a resonar con mi nariz. And softly I resound with my nose, llevando la vibración a mi cerebro, a cada glándula, a todo mi cuerpo. Y si lo siento, comienzo a emitir sonidos, cantos. As I breathe and vibrate with my nasal sound, I bring the vibration to the core of my brain, spreading through my glands and all my body. And when I feel it, I can start resounding, singing. Y en la intención de esa canción, de esa música que vibra en mí, con la intención de que mi cuerpo se abra a una nueva información, comenzar un nuevo camino. And as I sing my song, I allow myself to talk with every cell of my body, sending an intention, which is to be open to receive all I need to start this new path. Inspiro profundo
tomando conciencia de estos sonidos que emite mi cuerpo, de las primeras notas musicales que mantienen unido mi ser, las frecuencias que crean mis átomos, mis moléculas, el latido de mi corazón. Tomo conciencia de los sonidos que emito, la manifestación de mi ser. I become aware of the manifestation of my being, through the singing, through the resounding of my voice, of my nose, in my heartbeat, and recognize that all these sounds are the ones that through frequency connect the existence of each one of my atoms and molecules. Y en esa vibración puedo ver a gran velocidad la luz, emitiendo rayos de colores en todas direcciones. And in this vibration, I can feel, perceive rays of light moving into every direction. Y esta luz crea un arco iris dentro de mí, que refleja el arco iris que proviene fuera de mí. As I see the light from within becoming a rainbow, it reflects with the rainbow coming from the light outside of me. Y entre la vibración y la luz, puedo sentir, percibir la realidad a través de esta vibración del pulso nervioso de mi cerebro, la velocidad de la luz. Siento el tacto, el gusto, el olfato, la visión, el oído. As I feel the vibration moving through my nerve system at the speed of light, I can sense the touch, the smell, the sight, the hearing, the taste. I can perceive the world. Y desde mi percepción puedo construirlo, diseñarlo, dándole forma a través de toda la geometría, construyendo arte, música, la arquitectura de la creación. And as I perceive the world, I start to become able
to build, create, manifest structures of creation, the geometry that allows me to make art, music, to become the architect of my reality. Reconozco cada uno de nosotros es el centro del universo. I recognize each one of us is the center of the universe. Cada uno de nosotros es nuestra propia fuente eterna de energía. Each one of us is our own eternal source of energy. Y en tanto nos unimos a los demás, empoderamos al Creador dentro de nosotros. And as we connect to the others, we empower the Creator within us. Recuerda, recuerda, recuerda. Toda la creación es imaginación, es un sueño. Remember, remember, remember. All creation is just imagination, a dream. Es un sueño que creamos entre todos. A dream that we create between all of us. Solo la imaginación, las historias, los cuentos nos permiten trascender los límites de lo que somos para transformarnos en lo que buscamos ser. Remember that it's only imagination that helps us to transcend the limits of what we think we are, to become what we want to become. Every story, tale, legend, myth is a way to imagination to transcend ourselves. En tanto más despertamos nuestra capacidad de imaginar, más nos volvemos capaces de manifestar. The most we allow ourselves to expand our imagination, the more we become able to manifest. Imagina, imagina, imagina. Imagine, imagine, imagine. Y todo aquello que imagines lo vas a crear.
Tu realidad existe de acuerdo a tu capacidad de imaginar. Imagine, imagine, imagine. And you will be creating. Your ability to imagine equals your power of manifestation in this life. Inspiro, sostengo, exhalo. Breathe in, hold, breathe out. Recuerda, somos la respiración constante del universo. El espíritu manifestante. Remember, we are the breathings, the respiration of the cosmos, the spirit that manifests. Recuerda, yo soy. Remember, I am. Recuerda todos los caminos que has transitado para llegar hasta aquí. Remember all the path you have walked to be here, para convertirte en quien eres hoy, to become who you are today. Acepta todo lo que te rodea como parte de tu creación. Accept everything that surrounds you as a part of your creation. Y así comprenderás que todo lo que te rodea son herramientas para crear. And that's how you will recognize that everything that is around you are just tools for you to create. Trasciende el miedo, la frustración y abre las puertas a la imaginación. Transcend the fear and frustration and open the doors to imagination. Simplemente imagina que eres aquello que buscas ser. Simply imagine that you are what you aim to be. Yo soy, yo soy, yo soy. I am, I am, I am.
Inspiro profundo. Take a deep breath. Y tomando conciencia de recordar la imaginación que es capaz de crear, comienzo a llevar esta intención de reconectarme con ese niño o niña interno, acariciando mi cuerpo, recordándole que todavía tiene la capacidad de trascenderse y crear una nueva realidad. As I take a deep breath and remember the power of your imagination, I connect with my inner child and start to set the intention on connecting with this endless imagination of the childhood, bringing these ideas, information to your body for it to recognize it. Agradezco a cada parte de mi cuerpo por sostener a mi espíritu aquí en esta realidad. I thank every part of my body for holding the spirit here in this reality. Thank you everybody for being here. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por reconectarse a esta red y por sumarse a comenzar de nuevo este camino. Thank you everybody for joining me today and for restart this path to begin again. Nos estamos viendo cada semana y recuerden que toda la información va a estar puesta en el blog yosoy.red. Todos los videos, todo va a estar ahí. So remember that all the information, every step, everything that we will do will be always in yosoy.red. So even this video, everything will be there. Así que gracias por compartirlo y gracias por estar ahí. So thank you for sharing it and thank you for being there. Y sin más, gracias Guille and
Thank you, Guille. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Thank you, everybody, and see you in the next one.